Este video solo es para fines de entretenimiento, personajes, imágenes y música, no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Esta historia no está relacionada con los respectivos mangas y animes, así que algunas cosas pueden cambiar. Por otra parte, si te gusta este tipo de contenido, por favor apoyarme con sus pulgares arriba, así como sus comentarios, eso me motiva para seguir trayendo más de esto. Por cierto, no olviden suscribirse y activar la campanita si no lo han hecho. Sin nada más que decir, comencemos. Los días de lluvia que parecían haber sido largos, finalmente habían cesado. Las remotas montañas que escondían vastos bosques repletos de abundante vida, ahora presumían sus hermosas floras así como sus faunas que habían sido beneficiadas por las anteriores lluvias, pero en un lugar en específico, un lugar apartado y que parecía estar escondido, una tierra muy lejana y olvidada por la gente, una tierra estancada más allá del tiempo, un lugar bello y misterioso de la que tal vez nadie había oído hablar, y que quizá también, no haya sido vista nunca jamás. Quién sabe qué día de la semana era hoy, pero sin duda alguna ese día sería un caluroso día de verano, porque aquella tibia luz proveniente del nuevo sol, era entrelazada sobre aquellos huecos del lugar, o mejor dicho aquella pequeña y angosta habitación. Las serenas aves de algunos agigantados árboles, anunciaban la mañana con sus sonoros cantos sobre aquel lugar. Fue ahí donde pudo abrir sus entrenublados ojos ante tal calidez derramada, pues aquella molesta y resplandeciente sensación, rozó sus dos cuencas tan repentinamente, que refregándolos con delicadez, fue como intento borrar aquella sensación de sueño, ese que en cada despertar suele hacerse presente. Una vez que logró abrirlos por completo, lo primero que pudo mirar, fueron aquellas paredes hechas de baldosas de piedras caliza, y que fácilmente se apreciaba un lugar demasiado angosto. Así con una notable sorpresa miró por sus alrededores, pues parecía que aquel lugar en el que varaba, era uno totalmente desconocido, como si de un lugar misterioso y diferente a los que hayase visto alguna vez, fuese lo que se reflejaba en lo más profundo de sus extraviados orbes, que así permanecieron por unos vagos segundos, y repentinamente también pudo sentir un cuerpo demasiado ágil, lo cual le llevó a mirar sus manos, unas que parecían ser pequeñas al igual que sus cortos brazos, pues todo parecía indicar que aquel semblante de aquellos, parecían ser de un pequeño niño. Desconcertado se puso de pie, se miraba perdido por alguna extraña razón, sin embargo poco a poco parecía sentirse parte de ese misterioso lugar, pues aquella extraña sensación se fugaba hacia algún lugar desconocido. Después de unos pequeños instantes, decidió empujar aquel umbral que lucía un color celeste. Aquellos rechinillos se hicieron presentes, los cuales cesaron cuando aquella puerta fue abierta por completo, que al solo mirar afuera, maravillado fue como contempló aquel montañoso paisaje vasto de hierbas crecientes del verde suelo, sin olvidar aquella sensación de serenidad que los salvajes animales suelen compartir con el ambiente. Es un lugar hermoso. Fue lo único que salió de su boca al solo mirar las afueras de aquel lugar, uno que sin duda alguna era desconocido, misterioso y muy distinto al de donde venía. No obstante, no recordaba aquel lugar, pues aquellos recuerdos se volvían nada al pasar el tiempo, y aquella sensación de pertenecer ahí, cada vez se hacía más fuerte. Esto es extraño. Por cierto. Mirando por segunda vez sus pequeñas manos dijo tales palabras. ¿Quién soy? Aquella cuestión emergió repentinamente, pues vagamente creía conocerse, pero que equivocado estaba, o tal vez no lo estaba del todo. ¿Y cuál es mi nombre? Una segunda cuestión había llegado. Si bien sentía pertenecer a aquel hermoso lugar, aquel nombre y apariencia que debería tener, no lo sabía. Eran cosas que por simpleza debería saber, sin embargo aquello era totalmente desconocido. Llevó sus pequeñas manos hacia su rostro, sintiendo aquel suave tacto que efectivamente era el fino rostro de un niño. Así se mantuvo, y al transcurrir algunos segundos, solo se giró, y lo primero que miró, fue aquella pequeña loza, una llamativa cabaña con un tejado demasiado puntiagudo, una que al parecer, también era totalmente desconocida para sus pupilas algo dilatadas.
Era cierto que desconocía gran parte del lugar, sino por no decir todo el lugar, sin embargo aquel tranquilo ambiente rodeado por la enérgica naturaleza, le era de su agrado, que si se tratase de él, podría vivir aquí toda su vida. Su rostro parecía pintar una sonrisa, era feliz en ese extraño sitio, que solo corrió a una gran velocidad que hasta él mismo se sorprendió por aquello, una que solo aumentó aquellos niveles de alegría en los que ahora se encontraba. Jugando, explorando y buscando algo de comida para saciar su apetito, fue como las horas se fueron volando, el azul cielo cada vez fue cambiando sus tonalidades, celestes, amarillentas y rojizas, hasta que la plena oscuridad y la luna al vestirse de blanco, anunciaron la llegada de la plena noche, trayendo consigo su cielo negro vasto de aquellas pequeñas luminiscencias. Aquel pequeño niño se encontraba recostado sobre el verde pasto, sus oscuros orbes eran posados hacia el cielo nocturno, quién sabe cuánto tiempo llevaba tumbado en ese lugar. Solo se levantó de aquel suelo verde, y solo se dispuso a entrar a los adentros de aquella choza, que al llegar abrió por segunda vez aquel viejo umbral, en donde pudo ver al instante sobre una pequeña y rectangular mesa de madera, una pequeña almohada que parecía lucir un color morado, se miraba como si algo anteriormente hubiese estado posado ahí, no obstante aquella suave almohadilla se miraba vacía, eso pensó, y solo dejó de darle importancia, pues seguramente aquello siempre había estado de esa manera. Sin embargo, en ese momento, llevó su mano hacia su boca, pues un repentino, fuerte y profundo sueño lo atrapó, solo dio un largo bostezo y para después quedar tumbado sobre aquella pequeña cama, que poco a poco y al cerrar sus cansados orbes, cayó en aquel profundo e inevitable sueño. Una molesta luz se miraba a lo lejos, una que cada vez se extendía hacia todas direcciones, una que con el paso de los segundos se hacía más brillante. Sus oscuros ojos solo se abrieron por tal molesta sensación, los sonoros ruidos del bosque fue lo primero que notó sobre aquel lugar, después sus dos orbes miraron hacia aquella morada, esa en donde seguramente dormía aquella peli negra, pues la cálida luz de la tibia mañana que suele traer consigo, mostraba con su claridad la fachada de aquella vivienda. Miró solo unos cuantos segundos más, y después colocó sus dos dedos sobre su frente, y desapareció de aquel sitio sereno sin dejar rastro alguno. En aquel inmenso castillo, uno posado sobre aquel mundo sobrenatural, uno donde aquellas razas llamadas demonios, suelen habitar, aquellos demonios parecían levantarse de aquellas camas, aquellas en donde habían estado reposando para su recuperación, a causa de las heridas hechas por aquel ser de aquella noche de destrucción. Por fin puedo mover con libertad mi cuerpo. Clamó felizmente, pues aquellas molestas sensaciones de dolor, finalmente habían reducido a tal punto de poder moverse, y lo más importante, levantarse de aquella cama y caminar. Yo también, mi cuerpo duele un poco todavía, pero no me molesta para caminar. Le siguió aquel joven rubio. En ese momento, una mujer de cabellos color plata, y unos bellos ojos relucientes de un tono celeste, entró por aquella puerta resonante, una que al ser abierta por completo, pudo mirar a aquellos dos de pie, al parecer ya estaban recuperados de aquellos semblantes deplorables que anteriormente lucían. Veo que ya pueden caminar, añadió al momento mientras miró a ambos con una notable sonrisa. Así es. Finalmente podremos incorporarnos con las demás chicas. Habló Issei, quien se miraba feliz por poder finalmente salir de aquella cama. Bueno, hay que avisarle a la presidenta. Miró a su compañero castaño una vez finalizadas tales palabras, quien solo asintió con una notable felicidad. Me parece bien. Síganme, la señorita Rías se encuentra en su habitación. Le dará gusto saber que ya están mejor. Terminó Gracia, y solo salió de aquella habitación y a sus espaldas le siguieron aquellos jóvenes demonios. Hola. Boku. ¿Ese es tu nombre, cierto? Eran palabras dichas hacia un espejo, en donde el reflejo de aquella pelirroja, era lo que se miraba. Lamento aquella actitud que he tomado en estos días. Seguía hablando sola, caminaba hacia un lugar, y después regresaba hacia aquel espejo para mirarse. Eso estará bien. Puso su dedo sobre su mentón, y aquellos ojos celestes solo miraron hacia el techo.
En ese momento leves golpes resonaron, que al parecer provenían de la puerta de su habitación, lo cual le hizo saltar de susto, pues aquellos golpes se habían generado de una manera tan repentina. «Pasen», clamó, y solo siguió mirando hacia aquel lugar, en donde pudo ver la figura de Graifia, y a sus espaldas le acompañaban aquellos dos chicos. Ohou-sama, como verá, sus piezas están recuperados, así que desde ahora podrán reincorporarse a su grupo. Fueron las palabras de la peli plata, para solo posar por detrás de Kiba y Issei. «Gracias por traerlos», respondió y caminó acercándose hacia aquellos tres. «En realidad ellos quisieron venir, yo solo los guié hacia usted». «Gracias de igual manera». Graifia solo asintió, y después prosiguió a retirarse del lugar. «Me alegra que ya estén mejor. ¿Están seguros que ya pueden regresar a hacer lo de siempre?» Un poco sería, aunque con alegría. También se dirigió hacia esos dos, lo cual fue morado por los dos demonios, pero sin duda alguna al quien más le sorprendió aquella expresión, fue al chico castaño, pues aquella quien supuestamente sería su esposa, no se miraba tan alegre, sí que lucía un semblante feliz por aquel castaño, sin embargo no era la presencia de una alegría como suele mirar una dama a su enamorado, era una diferente a aquello, al tal punto de que cualquiera que los mirase, deduciría que nada pasaba entre ellos. «Por mi parte quiero integrarme desde hoy, presidenta». Con determinación se escuchó la voz del rubio, mientras que por parte de Issei, solo silencio fue dado de su parte. «Está bien si eso es lo que quieren. Coman algo y dense una ducha, y esperen la hora de siempre para ir al club», dijo con la intención de salir de aquella habitación, pero logró sentir una mano tomar su brazo, un apretón algo fuerte que le llevó a posar su mirada hacia ese lugar. «¿Qué te pasa, Rías?». Mirándola con un semblante serio siguió sosteniendo su brazo. «¿Por qué tu actitud hacia mí es diferente?». Siguió con aquellas declaraciones, pues ya no estaría dispuesto a soportar aquel rechazo y actitud que últimamente aquella Carmesín mostraba. Rías solo dio un pequeño suspiro, pues ahora que lo pensaba, aquel demonio tenía razón, lo había tratado de una manera indiferente últimamente. Es solo que lo que se habló en la reunión, tiene mi cabeza en otro lado. Bueno, ya debo irme. Mostró una sonrisa y solo se giró para marcharse, no obstante fue detenida por una voz. ¿Puedo saber a dónde se dirige? Sin borrar aquella seriedad de su rostro siguió mirando a Rías, pues parecía ansiosa por salir de aquel sitio. «Solo iré a la casa de Akeno. Debo hacer algunas cosas», respondió, y la familiar sorpresa emergió, pues ¿qué cosas debería hacer en aquel lugar? Fueron las dudas hechas presentes sobre el castaño, quien una vez escuchar tales palabras, se acercó quedando cerca de Rías. «Entonces quiero ir contigo». Fueron palabras que hicieron cambiar aquella serenidad, una que ahora se había mudado a una de molestia, que sin mirarlo solo dijo algunas palabras. «No, quiero ir sola. Solo obedece y hagan lo que les dije». Mesurada finalizó tales palabras, y solo con rápidos y fuertes pasos dejó aquel lugar, y por consiguiente, también a aquellos dos chicos. La incesante mañana siguió su transcurso a través del día, el cielo a través de las horas siguió presumiendo su hermoso color azul, un azul como el que los ríos fluyentes suelen reflejar sobre sus aguas claras transparentes, aunque esta vez los vientos que soplaban eran débiles, pues las hojas que rodeaban aquella vivienda del bosque, poco eran mecidas y arrojadas de los árboles. En los adentros de la misma morada, aquella demonio de cabellos negros, miraba sobre las afueras de su ventana, un camino hacia algún lugar desconocido, pues en todo el tiempo que había vivido ahí, nunca había seguido aquel sendero que quizá llevase hacia una dirección misteriosa. ¿Por qué no ha regresado? Sin dejar de mirar aquel camino, uno que al intentar mirar más allá de él, su mirada se perdía entre la nitidez, y sobre el límite de las lejanías donde cualquier observador pudiese llegar. Ni siquiera ha venido a despedirse, si irse es lo que quiere. Con un notable enojo recordó aquella noche, esa en donde permaneció esperándolo, pues desde aquella vez, ni siquiera un solo rastro de su presencia, aquel Saiyajin seguía sin dar a la demonio. Oh. ¿Será que algo le ha sucedido?
Siguió con aquellas cuestiones, pues de alguna manera la ausencia de aquel Saiyajin era realmente extraña, eso pensó, cuando al instante recordó aquellos estruendos por la tarde, y sin olvidar aquellos seres de los cuales habló anteriormente, que con preocupación solo siguió mirando nuevamente aquellos senderos del bosque. Los minutos pasaron sobre su bello rostro, mientras cuestiones emergían, cuestiones que la dejaban en dudas como qué era lo que debería de hacer. Aquello ahora ocupaba sus pensamientos, pues solo intriga, era lo que en ese momento le invadía. Se apartó de aquella ventana, y tomó asiento sobre su pequeña cama, miró el reloj de su costado, aún faltaba tiempo para ir al club, y aquel pensamiento de salir a buscarlo se hizo presente, sin embargo no tenía idea hacia dónde ir, la certeza de saber dónde se encontraba era realmente inexistente. Es verdad. Esa presencia de anoche era. Sin terminar abrió sus ojos, aquel repentino recuerdo de anoche llegó, el recuerdo de aquella sensación en donde lo vio por primera vez, una energía cálida y totalmente pura, seguramente estaba en lo cierto, porque aquello de esa noche, sin duda alguna, había sido la misma calidez de aquella antepasada noche. Se levantó de su pequeña cama y corrió a las afueras de su hogar, bajó por aquellos estrechos peldaños y ahí se mantuvo, su mente solo intentaba recordar la dirección en la que esa extraña presencia había aparecido. Solo pasaron algunos segundos, en donde solo corrió nuevamente hacia algún lugar, uno carente de senderos, aunque sin embargo sobre un pequeño espacio entre los árboles, algo que sin dificultad pudo reconocer, posaba tirado sobre aquel lugar, no podía estar equivocada, porque ella misma colocó aquello sobre su lastimado cuerpo esa noche y algunas más, no obstante, aquellas telas blancas con la intención de solo sanarlo, ahora se encontraban posadas sobre aquel suelo repleto de abundantes hierbas. Esto es. Dijo solo aquello, se agachó y solo tomó aquellas vendas, solo las mantuvo sobre sus suaves y rígidas manos. Tú estuviste aquí. Pegándolas sobre su pecho y entre dientes, aquellas palabras lograron salir de aquella boca, además que una pequeña sonrisa, era como esta vez aquellas blancas mejillas ahora se reflejaban, mientras el viento fresco le acariciaba meciendo débilmente su largo y hermoso cabello. Fuertes vientos eran derramados sobre su cuerpo desnudo, aquellos bullicios de sus vigorosos soplidos le rozaban en sus oídos, mientras posaba con sus descubiertos brazos cubriendo su cuerpo, pues incluso difusas neblinas opacaban toda visión del lugar. Sus azules orbes eran completamente cerrados, su respiración era cada vez más serena, y aquellos brazos bajaron lentamente, pues en ese momento, vastas y poderosas esferas de energía, eran dirigidas hacia él con la intención de colisionar, no obstante, permaneció sin abrir aquellos orbes, y con rápidos y precisos golpes aquellas esferas de energía eran desviadas generando grandes explosiones hacia todas direcciones. Aquellas colisiones finalizaron, y agitado fue como cayó al suelo sin fuerzas, aquel cuerpo se miraba con notables heridas, y su sudor corría por su frente y por todo su rígido cuerpo, pues quién sabe cuánto tiempo aquel Saiyajin llevaba dentro de aquella dimensión. En ese momento, aquellas blancas tinieblas, y los fuertes vientos que soplaban con mucha fuerza, desaparecieron repentinamente del lugar, en donde el semblante del ambiente ahora lucía un lugar completamente vacío, y un tono totalmente blanco acompañaba a aquella habitación, esa en donde entreno algunas veces, y donde alguna vez paso tiempo con un ser querido hace mucho tiempo, y que ahora por las manos de Zenosama, pertenecía junto a otros al mundo de la nada. Solo unos días más. Solo dijo aquellas palabras, y con respiraciones aceleradas y agitadas, era como posaba tumbado sobre el piso de aquella sala. La serena mañana se fue junto con las imparables horas, y los rayos del sol que antes eran débiles, ahora se entrelazaban golpeando aquellas zonas de aquel mundo, pues al parecer de esa manera, la calurosa tarde anunció su desapercibida llegada, así como también su casi final, pues la templada noche le rozaba con rapidez, anunciando de igual manera su casi llegada. Akeno posaba en aquella mesa redonda, esa en donde muchas veces compartió alimentos con el Saiyajin, miraba sobre las transparencias de los cristales que posaban a su costado, mientras que en una mano sostenía una blanca taza de té.
dio el que parecía ser el último sorbo con sus dos manos, y después colocó dejando la taza sobre aquella mesa, mientras que la hora para partir al club se acercaba cada vez más. No obstante, en ese momento, una resplandeciente luz hizo presencia sobre aquella habitación, una que la cegó por unos instantes, que cuando la borrosa visión desapareció, pudo mirar a aquel arcángel líder de los ángeles y serafines, y a su costado le acompañaba aquella hermosa serafín de cabellos rubios. Michael Sama. Algo sorprendida se dirigió hacia aquel ser, quien con su tan conocido semblante fue como la miraba. ¿Y Gabriel? ¿Cuál es el motivo de su visita? Borró rápidamente aquella sorpresa, y se levantó de donde posaba sentada. Qué gusto verla, señorita Akeno. Espero su día esté yendo excelente. Habló, y con suaves pasos se acercó. Pues no va tan mal. Con una sonrisa respondió, sin embargo parecía recordar y por lo tanto sospechar el motivo de su visita. Me alegra escuchar eso. Bueno, le contaré. Recibí el comunicado de Gabriel sobre lo que hablaron hace unos días. Sin apartar su mirada dirigió aquellas palabras hacia la que ahora se le miraba un semblante serio. No respondió, pues solo siguió escuchando aquellas declaraciones. Como dijiste, hemos venido solo nosotros. Un día tranquilo y en donde te encontrarías aquí con ese chico. Siguió hablando, y tranquilamente con su mirada, parecía buscar a aquel guerrero, quien por obvias razones no se encontraba en aquella morada. Lo recuerdo. Solo que él no se encuentra aquí. Bajó su mirada, y con algo de pena solo espero alguna respuesta. ¿Acaso salió por un momento? Añadió aquella cuestión, y su sereno semblante seguía rigiendo su rostro. No es así. Hace casi 2 días que no sé nada de él. Así respondió, aunque esta vez fijo aquellos orbes violetas con los de Michael. Aquello le sorprendió, pues era realmente extraño, y era algo que fácilmente se volvía algo sospechoso. ¿Qué fue lo que sucedió entre ustedes? Cuestión, sin embargo no pudo recibir respuesta alguna, pues la puerta resonante por el eco de algunos golpes interrumpieron aquella conversación. Los tres permanecieron en silencio, el cual fue roto por aquella serafín. Puede ser que sea él. Mirándolos con amabilidad, esa que suele mostrar siempre, añadió aquello, mientras que Akeno solo la miró por unos pocos segundos, y después se dirigió hacia aquel umbral con la intención de mirar quién llamaba a su puerta. La abrió con cautela, pues parecía que las palabras de Gabriel habían despertado esperanzas de que tal vez aquel chico de cabellos tan peculiares fuese quien estaba detrás su puerta. No obstante, cuando esta fue abierta por completo, solo pudo mirar un rostro bastante conocido, unos ojos celestes y un cabello carmesín. Mientras tanto en aquel templo, aquella vieja puerta se abrió lentamente, donde al parecer aquel guerrero Saiyajin había salido ya de aquella habitación. Su cuerpo se miraba mejor que anteriormente, aunque aquellas marcas sí que se hacían presentes sobre su cuerpo. Al parecer aquel guerrero había estado por casi el transcurso del día ahí dentro, el cual seguramente allí dentro habían sido mucho más tiempo, quizá hasta meses de entrenamiento y otros de completo descanso y de recuperación. Ya es hora de acabar con esto. Estando aquí dentro, los demás dioses no sintieron mi ki al expulsarlo. Así que por lo mientras, solo debo preocuparme por ese maldito, se dijo en sus pensamientos, mientras miró sus manos con un semblante bastante serio. Se sentía listo para luchar. No obstante, aquel estómago solo resonó de hambre, pues no había comido absolutamente, y por alguna extraña razón, su vitalidad no parecía desvanecerse ni un poco. Eso lo notó al pasar los días y meses dentro de aquella habitación, pues parecía como si contara con una fuente extra de vitalidad o energía, el cual por alguna misteriosa razón le beneficiaba. No hay tiempo para esto. Debo actuar ahora antes de que sea demasiado tarde. Convencido y apretando sus puños se dijo, pues finalmente el momento había llegado. Solo hasta ayer había sido un preámbulo del comienzo de un posible fin. Puso sus dedos sobre su frente, aquella concentración era presente sobre su rostro, parecía que buscaba algún ki bastante lejano de ese mundo. Solo pasaron unos minutos, donde fue allí que desapareció al instante de aquel templo. En aquel planeta donde los seres capaces de destruir universos enteros, un lugar por encima del universo,
Aquel dios de la destrucción del universo 7, se miraba sentado sobre alguna roca de aquel mundo, se miraba solo, parecía que su ángel por extrañas razones no se encontraba en aquel lugar. Así permaneció por unos minutos, y fue ahí donde abrió sus ojos de sorpresa, pues una presencia bastante conocida había llegado a ese lugar. Solo giró su cuerpo para poder mirar, y poder confirmar sus sospechas, las cuales no eran erróneas, pues efectivamente, aquellos cabellos tan peculiares fueron aquellos que concluyeron sus notables sospechas.